buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada Bocadillos. Abro comillas. Mi amor irrenunciable por la literatura tiene un origen claro. Los bocadillos. No me estoy refiriendo a los panes rellenos de jamón o chorizo, sino a los bocadillos de los tebeos. Esas burbujas blancas rellenas de palabras que, al menos por entonces, solían acompañar a los dibujos. Y yo tenía muchísimos tebeos, incluso desde antes de aprender a leer. Un día, Pilarcita, la nieta de una vecina allá en el pueblo, me trajo un baúl lleno, mortadeles, caruseles, otiovivos, jabatos, truenos, la colección entera de joyas literarias ilustradas. Un inmenso tesoro de papel. Ella había cumplido los 16 años y adoraba a aquel niño de ojos grandes que aún no tenía 5. Ojazos, me decía para ruborizarme. Yo era ese hermano chico que no pudo tener. Pilarcita era huérfana. Solo tenía a Rogelia, su abuela, pero ahora debía abandonarla. Se marchaba a vivir a la ciudad, a casa de unos tíos, para estudiar la carrera. Magisterio, repetía la abuela con tristeza y orgullo. Qué mágica me sonaba esa palabra. Magisterio. Algo así como magia mezclada con misterio. Toma, todos tuyos, me dijo sonriendo con una paz inmensa al traerme el baúl, como si aquello fuera simplemente relevo y no abandono. Como si al dármelos a mí se prolongara el gozo de leerlos que había sentido ella durante su niñez. Era un baúl precioso, de aquellos de madera y tapa curva, con ribetes dorados y una llave de esas vastas, cobrizas, viejas, que, según se decía, curaban los orzuelos. Yo aún no tenía fuerzas para alzar el baúl que me entregaban. Lo recogió mi padre y lo subió al doblao, que era como llamaban al altillo donde se almacenaban los útiles del campo, las ropas andrajosas para utilizar en la vendimia, las cebollas, tomates y patatas traídos de la huerta. Había también arcones con periódicos viejos, cartas, fotografías, documentos timbrados, todo amarilleado por el paso del tiempo. Era pura penumbra aquel doblao. Tenía un ventanuco que parecía de juguete. Las tardes de verano, a estas horas precisas en las que los mayores ordenaban el sagrado silencio de la siesta, proyectaba en el suelo de tablones un recuadro de luz, un haz en el que el polvo, a nada que le dieras una palmada del suelo, ejecutaba sus partículas la breve danza de lo diminuto. Había arrumbado, padre, el baúl de tebeos a una esquina de las sombras del doblao. Subía las escaleras de caracol madera, llegaba a él,
a tientas. Abría su gran tapa y escogía TV o uno cualquiera, a ciegos y a ciegas. Me sentaba en mi trono de luz para mirarlo. Aún no sabía leer, pero aquellos dibujos me hechizaban. Eran todo un incendio de colores bajo el trozo del sol que tenía para mí. Pilarcita sabía que después del verano comenzaba mi primer año de colegio. Me solía decir con sincero entusiasmo que aprendiera a leer bien y que lo hiciera con ganas, pues en los bocadillos se encontraban las voces de cada personaje, que una vez que aprendías a leerlas, se escuchaban por dentro de uno mismo. Magisterio, tenía verdadera vocación. ¿Cómo no hacerle caso a Pilarcita? Para nada lloré cuando empecé en la escuela. Barbulitos, se decía por entonces. No era el mejor dotado ni el más inteligente, pero sí el más sediento de aprender a leer. Las mayúsculas sobre todo, pues en los bocadillos eran las que más se usaban. Y aprendí, ya lo creo, antes que nadie, e hice los tebeos, mis deberes. Y así las voces de los personajes, casi de un día para otro, se hicieron en mis labios. Y las oí por dentro de mí mismo, tal como Pilarcita me había vaticinado. Pocos años más tarde, los útiles del campo e incluso el propio campo vinieron a jubilarse de la vida. Llegó el desarrollismo, que también suena raro, como a salirse del arroyo o algo así. De modo que mi familia siguió el mismo camino que mi hermana postiza y nos fuimos del pueblo a la ciudad, a engrosar las ciudades dormitorio, el llamado extrarradio. Justo entonces llegaron a mis manos los libros sin viñetas ni dibujos. El primero de ellos fue El camino de un tal Miguel Delibes, cuyo protagonista Daniel, el mochuelo, abandonaba el pueblo igual que yo. Después llegaron otros libros puros, de Aldecoa, de Verne, de Galdós o Cortázar, donde ya el bocadillo lo era todo. Me repoblé de voces y esas voces vivas en el cerebro crearon la fantasía en el vacío que dejaba el dibujo. Si les cuento todo esto es para que sepan que la ambición, el placer verdadero, el anhelo más puro de aquellos que decimos somos o nos consideramos escritores, no es la fama, el dinero o el halago, sino el soñar que las voces que dejamos escritas o habladas les resonarán por dentro a quienes lean o escuchan lo que hemos imaginado, para acariciar el alma del lector o el escucha. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.